Nunca tuve miedo de la Amazonía, hasta que entendí que aquí nada intenta asustarte, todo intenta sobrevivir. Bajo este dosel verde, lo más peligroso no es lo que se mueve en la oscuridad, sino lo que creemos saber sobre ella. A veces me pregunto por qué hay lugares en este planeta que incluso antes de conocerlos, ya nos provocan una mezcla extraña de fascinación y miedo. La Amazonía es uno de ellos. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero cada vez que pienso en esta selva, siento que algo se mueve en la oscuridad, aunque no pueda verlo. Bajo la densa copa de los árboles donde la luz apenas logra filtrarse el aire, parece más pesado. Todo respira, todo observa. Aquí la vida no se muestra de inmediato, se oculta, espera, se adapta. Y mientras avanzo con la mirada por este océano verde, no puedo evitar preguntarme, ¿qué ocurre realmente en un lugar donde cada sonido podría ser una advertencia y cada sombra una amenaza? Durante mucho tiempo pensé que la Amazonía era simplemente el hogar de los depredadores más temidos del mundo, un sitio dominado por la fuerza bruta, donde solo los más grandes y agresivos lograban sobrevivir. Pero cuanto más me detengo a observar, más claro se vuelve que esta selva no funciona así. Aquí no reina el caos. Existe un orden silencioso, una especie de acuerdo invisible entre todas las criaturas que la habitan. Mientras escucho el crujir de las ramas y el eco distante de un rugido que no logro ubicar, me doy cuenta de algo inquietante en la Amazonía. La supervivencia no es una batalla constante, sino una danza cuidadosamente equilibrada. Cada movimiento importa. Cada decisión puede significar vivir un día más o desaparecer sin dejar rastro. Lo que más me sorprende no es la presencia de animales enormes o aterradores, sino todo aquello que no vemos a simple vista. La vida aquí no se anuncia, se esconde. Se desliza entre hojas húmedas, se aferra a la corteza de los árboles, respira bajo el agua o espera en completo silencio durante horas. Y es precisamente esa paciencia la que me hace detenerme y mirar con otros ojos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sobrevive en un lugar donde la naturaleza no perdona errores? Yo sí. Y cuanto más intento entenderlo, más claro tengo que la Amazonía no es solo un escenario salvaje, sino una prueba constante de adaptación. No importa si eres pequeño, o grande rápido, o lento. Aquí lo único que realmente importa es aprender a convivir con el entorno. A medida que nos adentramos en este mundo oculto, quiero que camines conmigo, no como un espectador distante, sino como alguien que observa, que duda y que se deja sorprender, porque esta selva no se comprende desde la distancia. Se comprende cuando aceptamos que no estamos por encima de ella, sino frente a algo mucho más antiguo y poderoso que nosotros. En los próximos minutos, vamos a descubrir criaturas que desafían todo lo que creemos saber sobre la supervivencia. Algunas parecen frágiles, otras despiertan temor. Pero todas sin excepción cumplen un papel esencial en este delicado equilibrio que mantiene viva a la Amazonía. Si te quedas conmigo, prometo no mostrarte solo animales, sino historias, historias de adaptación, de silencio, de resistencia. Historias que al menos para mí han cambiado la forma en que veo este lugar
y también la forma en que me veo a mí mismo frente a la naturaleza. Y si sientes la misma curiosidad que yo, si alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden bajo este inmenso dosel verde, te invito a suscribirte al canal. No para no perderte un video más, sino para seguir explorando juntos este mundo salvaje paso a paso, con respeto y asombro. Y mientras sigo avanzando mentalmente por este bosque interminable, empiezo a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido para mí. Siempre creí que la fuerza en la Amazonía se medía en tamaño, en colmillos, en músculos. Pensaba que aquí sobrevivían solo los grandes, los temidos, los que imponían respeto con su sola presencia. Pero basta con detenerse un momento, mirar con atención y bajar la voz interior para descubrir que la verdadera resistencia muchas veces se esconde en cuerpos diminutos casi invisibles. Recuerdo la primera vez que vi imágenes del tití enano. Mi reacción fue casi instintiva, una sonrisa. Tan pequeño, tan frágil, tan fácil de imaginar como una presa. Y sin embargo, cuanto más lo observaba, más me costaba entender cómo una criatura que cabe en la palma de una mano podía sobrevivir en uno de los entornos más exigentes del planeta. Esa duda se quedó conmigo. Allí, entre las copas altas de los árboles, este diminuto primate se mueve con una seguridad que contradice su tamaño. No corre, no se apresura, se desliza, como si cada rama, cada hoja ya formara parte de su memoria desde hace generaciones. Y mientras lo imagino saltando de un tronco a otro, no puedo evitar pensar que tal vez la supervivencia no siempre depende de imponerse, sino de conocer profundamente el lugar que se habita. Cuanto más pienso en ello, más claro se vuelve en la Amazonía ser pequeño no es una desventaja. Al contrario, significa poder esconderse, pasar desapercibido, aprovechar recursos que otros ni siquiera notan. El tití enano no necesita dominar el suelo, porque su mundo está arriba, lejos de muchas amenazas. Esa elección, esa adaptación silenciosa, es lo que le permite seguir existiendo donde tantos otros fracasarían. Y no es el único. A veces, cuando imagino el suelo húmedo de la selva después de la lluvia, pienso en esas pequeñas ranas de colores intensos que parecen joyas vivas sobre las hojas mojadas. La primera vez que vi una rana dardo venenosa, me resultó imposible no quedarme mirando. Sus colores son tan llamativos que casi parecen un error de la naturaleza. ¿Por qué alguien querría destacar tanto en un lugar donde todo intenta camuflarse? Esa fue otra de mis grandes preguntas, hasta que entendí que esos colores no son una invitación, sino una advertencia. Es como si la selva hablara a través de ellas diciendo claramente: no todo lo pequeño es indefenso. Me resulta fascinante pensar que en este mundo salvaje, incluso la belleza puede ser un mecanismo de defensa. Lo que más me impacta es darme cuenta de que estas criaturas no viven con miedo constante, viven con estrategias. Cada movimiento, cada comportamiento es el resultado de miles de años de adaptación. No luchan contra la selva, se integran en ella. Y al comprender esto, empiezo a cuestionar muchas ideas que tenía sobre la naturaleza y quizás sobre la vida misma. Incluso en lugares donde la luz nunca llega, la vida encuentra la forma de persistir. Pensar en peces que han perdido la vista para ganar otros sentidos
me provoca una mezcla de asombro y respeto. Imaginar un mundo sin luz donde todo se percibe a través de vibraciones y movimientos mínimos me hace entender hasta qué punto la supervivencia puede tomar caminos inesperados. A veces me pregunto si nosotros como humanos seríamos capaces de adaptarnos así, de renunciar a lo que creemos esencial para desarrollar algo nuevo que nos permita seguir adelante. La Amazonía parece recordarnos constantemente que no existe una única forma de vivir ni una sola definición de fuerza. Mientras observo mentalmente a estas pequeñas criaturas, siento que algo cambia en mí. Ya no busco solo a los grandes depredadores ni espero el momento de tensión extrema. Empiezo a apreciar la paciencia, la sutileza, la inteligencia silenciosa de quienes han aprendido a sobrevivir sin ser vistos. Y es en este punto cuando comprendo que la selva no está gobernada por los más temidos, sino por los mejor adaptados. Los pequeños habitantes de la Amazonía no son víctimas indefensas, son maestros de la supervivencia. Cada uno a su manera sostiene una parte invisible pero fundamental de este ecosistema inmenso. Tal vez por eso, cuanto más los observo, más difícil me resulta ver la Amazonía como un lugar hostil. Empiezo a verla como un espacio donde la vida, incluso en sus formas más diminutas, encuentra siempre una manera de continuar. Y es justo cuando empiezo a valorar la sutileza de los más pequeños que mi atención vuelve inevitablemente hacia aquellos animales que siempre aprendí a temer. Durante años, la sola mención de ciertas criaturas de la Amazonía despertaba en mí una reacción casi automática. Miedo, respeto mezclado con rechazo. El caimán negro, la anaconda, las pirañas. Nombres que parecen diseñados para provocar imágenes de violencia y peligro. Yo mismo crecí escuchando historias que los retrataban como amenazas constantes, como errores de la naturaleza que debían evitarse a toda costa. Pero cuanto más observo este ecosistema, más me pregunto si no hemos estado mirando a estos animales desde el ángulo equivocado. Recuerdo claramente la primera vez que vi al caimán negro deslizándose lentamente por aguas oscuras. No atacaba, no se movía con agresividad, simplemente estaba allí inmóvil, casi invisible. Esa quietud me inquietó más que cualquier embestida. ¿Qué clase de depredador espera tanto tiempo sin moverse? Fue en ese momento cuando comprendí que mi miedo no venía de su comportamiento, sino de mi desconocimiento. El caimán no caza por crueldad, caza porque forma parte de un sistema que necesita equilibrio. Al observarlo, entendí que su paciencia no es sinónimo de amenaza constante, sino de control. Su presencia regula, ordena, mantiene a raya poblaciones que sin él crecerían sin medida. Y al aceptar esto, algo dentro de mí cambió. Dejé de verlo como un monstruo y empecé a verlo como un guardián silencioso del río. Algo similar me ocurrió con la anaconda. Siempre la imaginé como una fuerza desmedida, una serpiente gigantesca acechando sin descanso. Pero al conocer su mundo acuático, su forma de desplazarse con calma entre la vegetación sumergida, entendí que su tamaño no es un arma de terror, sino una herramienta de supervivencia. La anaconda no domina el río, se funde con él, no persigue sin sentido, espera, observa y actúa solo cuando es necesario.
Me sorprendió darme cuenta de que muchos de estos depredadores pasan gran parte de su vida inmóviles. No viven en un estado constante de violencia como solemos pensar. Viven en equilibrio energético, en respeto por el entorno que los rodea. Y cuanto más reflexiono sobre esto, más me pregunto si el verdadero problema no es su naturaleza, sino nuestra incapacidad para aceptarla. Las pirañas fueron quizás el mayor símbolo del miedo exagerado. Historias de ataques masivos de cuerpos reducidos a huesos en minutos han marcado nuestra imaginación colectiva. Yo mismo creí durante mucho tiempo que eran criaturas impulsivas casi caóticas. Pero al observarlas dentro del contexto del río, entendí que su comportamiento tiene reglas claras. No atacan sin razón. No viven en una sed constante de sangre. Cumplen una función específica: limpiar, regular, reciclar. Pensar en ello me hizo cuestionar algo más profundo. ¿Cuántas veces etiquetamos como peligroso aquello que simplemente no comprendemos? En la Amazonía, el miedo humano ha construido mitos que distorsionan la realidad. Y esos mitos, con el tiempo, se convierten en excusas para eliminar, cazar o destruir. Al comprender el rol de estos animales, sentí una mezcla de vergüenza y admiración. Vergüenza por haberlos juzgado sin conocerlos. Admiración por su papel silencioso, casi invisible en la estabilidad del ecosistema. Sin ellos, el río no sería el mismo. La selva perdería una parte esencial de su orden natural. Y entonces me hice una pregunta incómoda: si estos depredadores no son los verdaderos villanos de la Amazonía, ¿quién lo es? La respuesta no llegó de inmediato, pero empezó a tomar forma en mi mente. Tal vez el peligro más grande no tenga colmillos ni escamas. Tal vez no se oculte bajo el agua ni entre la vegetación. Tal vez camine erguido, construya carreteras y se lleve consigo más de lo que devuelve. Al final, observar a estos animales me enseñó algo que no esperaba aprender. El miedo no siempre señala una amenaza real. A veces, solo revela nuestra distancia con la naturaleza. Y en la Amazonía, entender a los depredadores no significa perder el respeto por ellos, sino ganarlo de una forma más profunda y honesta. Hoy, cuando pienso en el caimán, en la anaconda o en las pirañas, ya no siento terror, siento responsabilidad. Porque ahora sé que sin ellos, este delicado equilibrio que tanto me asombra simplemente dejaría de existir. Y con esa nueva forma de mirar a los depredadores, mi atención se desplaza hacia un momento del año en el que incluso la selva parece cambiar de identidad. Hay una época en la Amazonía en la que el suelo desaparece. El río crece, se desborda, y lo que antes era bosque firme se transforma lentamente en un mundo sumergido. La primera vez que entendí esto me costó imaginarlo. ¿Cómo puede un lugar seguir vivo cuando el agua lo cubre casi todo? Confieso que pensé que la inundación era una amenaza, una especie de desastre natural repetido año tras año. Pero cuanto más me adentro en esta historia, más claro veo que para la selva el agua no es un enemigo. Durante meses, los árboles permanecen con sus troncos bajo el agua, y entre ellos nadan peces, reptiles y mamíferos, como si el bosque hubiera decidido convertirse en un río.
Al imaginar este paisaje, siento una mezcla de desconcierto y admiración. Lo que para nosotros sería una catástrofe aquí es parte del ritmo natural de la vida. Pienso entonces en el capibara, ese animal que siempre asocié con tranquilidad y calma. Verlo desplazarse con naturalidad entre zonas inundadas me hizo entender que no todos los habitantes de la Amazonía luchan contra el cambio. Muchos lo esperan. El capibara no huye del agua cuando llega, la acepta. Nada, se sumerge, se adapta, y mientras lo imagino flotando con apenas los ojos y la nariz fuera del agua, no puedo evitar sentir respeto por esa serenidad. Hay algo profundamente revelador en observar cómo la vida continúa cuando todo parece transformarse. Peces que se alimentan de frutos, que caen directamente de los árboles, serpientes que patrullan silenciosamente entre ramas, sumergidas aves que ajustan sus rutas. La selva inundada no es un espacio caótico, es un escenario donde cada especie parece saber exactamente qué hacer. Me sorprende darme cuenta de que estas inundaciones no empobrecen el bosque, sino que lo alimentan. El agua trae sedimentos, nutrientes, nuevas oportunidades, y en ese intercambio constante entre río y selva nace un equilibrio que solo puede existir gracias al cambio. Quizás por eso esta parte de la Amazonía me resulta tan fascinante, porque demuestra que la estabilidad no significa permanencia, sino capacidad de transformarse. Mientras imagino este mundo anfibio, me pregunto si nosotros como humanos entendemos realmente lo que significa adaptarse. Muchas veces luchamos contra el cambio, lo rechazamos, intentamos controlarlo. Aquí, en cambio, la vida parece fluir con él. El bosque se inunda, pero no muere. Se reinventa. Hay algo casi poético en pensar que durante estos meses los límites desaparecen. El río y la selva dejan de ser espacios separados. Todo se mezcla, todo coopera. Y en medio de esa mezcla, cada criatura encuentra su lugar. No porque sea más fuerte, sino porque ha aprendido a leer las señales del entorno. Esta parte del viaje me deja una sensación extraña, difícil de explicar. No es solo asombro, es una especie de humildad. Entender que la naturaleza no necesita ser salvada de sus propios ciclos, sino comprendida. Las inundaciones no son una tragedia, son una promesa de renovación. Al observar este mundo cambiante, siento que la Amazonía me está enseñando algo esencial. La vida no se aferra a una sola forma. Se mueve, se adapta, se transforma sin perder su esencia. Y quizás ese sea uno de los mayores secretos de esta selva: sobrevivir no significa resistirlo todo, sino saber cuándo dejarse llevar. Con esa idea rondando en mi mente, empiezo a sentir que el verdadero desafío no está en la fuerza de la naturaleza, sino en nuestra capacidad de aprender de ella. Y con esa lección silenciosa aún resonando en mí, siento que es el momento de detenerme un instante y mirar todo el recorrido que acabamos de hacer juntos. Mientras pienso en la Amazonía, ya no la veo solo como un lugar lejano o exótico. La siento como algo vivo, frágil y profundamente coherente. Cada criatura que hemos imaginado
Cada río que se desborda, cada sombra que se mueve entre los árboles, forma parte de una historia mucho más grande que nosotros. Y quizá lo más inquietante de todo es entender que esta historia continúa con o sin nuestra atención, pero no con o sin nuestras acciones. Hubo un momento, mientras preparaba este viaje, en el que me di cuenta de que lo verdaderamente peligroso no es la selva, no son los colmillos, ni las garras, ni las aguas oscuras. Lo verdaderamente peligroso es nuestra indiferencia, pensar que este mundo puede desaparecer sin que eso nos afecte. Pensar que la Amazonía es solo un paisaje y no un equilibrio del que de alguna forma también dependemos. No te voy a mentir, contar estas historias no siempre es fácil. A veces duele, a veces genera más preguntas que respuestas. Pero sigo haciéndolo, porque cada vez que me detengo a observar la vida salvaje, siento que aprendo algo esencial sobre humildad, adaptación y respeto. Y porque creo que compartir estas reflexiones, aunque sean incompletas, es una forma de no mirar hacia otro lado. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de verdad por quedarte, por escuchar y por caminar conmigo a través de esta selva invisible que intentamos comprender. Tu tiempo y tu atención significan más de lo que imaginas, porque demuestran que todavía hay personas dispuestas a detenerse y sentir curiosidad por el mundo natural. Yo quiero seguir creando este tipo de contenido porque necesito hacerlo, porque cada historia que cuento me recuerda por qué me enamoré del mundo animal en primer lugar. Y porque sé que mientras haya alguien al otro lado dispuesto a escuchar, vale la pena seguir explorando, aprendiendo y compartiendo. Si sientes que este viaje también te ha dejado pensando, te invito a suscribirte al canal. No como un simple gesto, sino como una forma de acompañarme y darme la motivación para seguir creando nuevos recorridos por los rincones más fascinantes y vulnerables de nuestro planeta. Tu apoyo es lo que hace posible que el próximo video exista. Antes de despedirme, me gustaría dejarte una pregunta abierta. Después de todo lo que hemos visto y sentido hoy, ¿qué parte del mundo salvaje te gustaría explorar juntos en el próximo viaje? ¿Otra selva? ¿Un desierto? ¿El océano? ¿O quizás una especie en particular que siempre te ha generado curiosidad? Me encantará leerte y seguir esta conversación contigo. Gracias por estar aquí, por mirar con otros ojos y por darle un espacio a la naturaleza en tu pensamiento. Nos vemos en el próximo video.